Hay que renovar apartamentos y eso es trabajo de hombres. Yo puedo. Confía en mí. ¿Hay alguien? ¡No! Está pasando algo bien feo. Ese no es tu problema. Quédate afuera de ese apartamento y solo haz tu trabajo. Está bien. Oasis trata de una señora Nieves, que es una inmigrante ilegal mexicana que vive en Nueva York. Su marido, que es el portero de un edificio, muere y ella está en riesgo de perder su trabajo, entonces lucha por conseguir el trabajo de su marido. Cuando lo consigue, que es al principio de la historia, está contenta, pero al final descubre que el trabajo era un poco más difícil de lo que ella esperaba y le pone en un compromiso moral, ¿no? ¿Qué hacer? Si conservar el trabajo y guardar silencio sobre lo que ha descubierto o actuar conforme a su moral y quizá perder todo lo que tiene. La idea yo creo que viene de la experiencia de la vida en Nueva York. Yo he vivido allí 5 años, esto lo escribí al final de mi 4.º año viviendo allí y bueno, aunque es una ciudad que es muy chula y que todo el mundo, ¿no? Si le dices que vives allí, a mucha gente le dan como ganas también de tener esa experiencia y es verdad que es una experiencia muy positiva, que a mí me ha dado muchas cosas, es también una ciudad muy dura y una ciudad muy solitaria. A pesar de ser una de las ciudades más densamente pobladas que hay en el mundo, es un sitio donde uno se siente muy solo y yo me he sentido muy sola. Entonces yo creo que de esa sensación de soledad y de individualidad y de quizá me pasa algo y nadie va a ayudarme y nadie va a enterarse, viene un poco la historia, ¿no? La historia al final es la historia de 2 personas que viven en Nueva York y que están pasando por momentos difíciles y se sienten solas y no lo pueden solucionar solas. Es un poco, está extremando mi experiencia porque para nada es esa la mía, pero yo creo que viene de ahí. El guión el guión lo escribí del tirón cuando por fin tuve la idea clara, pero yo al principio tenía una idea de esta señora que es portera de un edificio. Me llamaba mucho la atención los edificios de Nueva York y las partes de atrás de los edificios y los, ¿cómo se llaman?, los sótanos y todo eso, porque eran como la parte fea y como el estómago de la cosa. Yo tenía la idea de una señora que es portera y que tiene este trabajo y que vive dentro de un edificio y lo conoce muy por dentro, pero no sabía bien qué era lo que le iba a pasar. Y también tenía clara la idea de que ella se conoce todas las partes feas del edificio y todo lo que es desagradable y oscuro y negro y tiene cucarachas y moho y humedad. Y un día, por su trabajo, tiene que entrar en este apartamento y encuentra un apartamento que es muy bonito, luminoso, mucho más cuidado que todo lo demás, ¿no? Entonces, de ahí me vino la idea de que eso se llamara Oasis y luego, o sea, en ese momento no sabía bien qué era por qué ese apartamento era así, qué es lo que se encontraba ahí, no lo sabía. Y luego me planteé si le cambiaba el nombre o no, pero hubo como varias cosas que fui encontrando que me hicieron pensar que seguía siendo un buen nombre, a pesar de que ese oasis que ella encuentra no es precisamente un sitio, no es lo que parece ser, pero aún así sentía que era un buen nombre para eso. Are you the super now? Yes. There's roaches in my apartment. I told Tony last week. They come from the apartment above, the one that just got fixed. I call Tony. Do you understand what I'm saying? Lo grabamos en 5 días y esto lo grabamos en 2 edificios. Hacemos ver que es un edificio, pero el interior, bueno, los interiores, a ver, todo lo que son el apartamento bonito y los apartamentos en obras y el sótano, lo grabamos en un edificio que estaba en Brooklyn y todo lo que son los exteriores
la habitación de ella y la oficina del jefe lo grabamos en un edificio en Harlem, soy como en las dos puntas de la ciudad. Y creo, ahora no recuerdo bien, creo que estuvimos 2 días en Brooklyn y 3 en Harlem al final, y lo que hicimos, las noches simplemente rodamos de día y simplemente alargamos el día, o sea, empezamos un poquito más tarde y esperamos a que se hiciera de noche, ¿no? Hicimos jornadas de 12 horas y ahora no recuerdo los horarios, pero igual hicimos, yo qué sé, de 9 a 9 o de 10 a 10 o de 11 a 11, no me acuerdo. Alberto, José. Ya tengo los números, perfecto. El casting fue difícil. En Nueva York hay muchos actores y hay muchos latinos, entonces bueno, yo pensaba que quizás sería fácil encontrar algún actor latino para hacer este papel allí. Yo quería algo muy auténtico y de hecho a mí me hubiera gustado que hubiera sido una señora, una auténtica señora inmigrante y tal. Lo que pasa es que y traté eso, pero en general es una comunidad muy tímida y me fue muy difícil, ¿no? Yo identifiqué a algunas señoras que me gustaban y les hablaba y les ofrecía y decían que sí, pero luego si les llamaba ya decían que no, querían venir a la prueba. Y estuvimos haciendo muchos castings, yo creo que estuvimos, pues, yo diría todo el mes de febrero y todo el mes de marzo haciendo sesiones con actores, primero actores en Nueva York. Entonces me encontraba con muchas cosas, me encontraba con actores que decían que hablaban español, porque a lo mejor venían de origen latino, pero habían crecido en Estados Unidos y tenían un acento horrible y se notaba mucho que no era su lengua. Y también me encontraba muchos actores que eran muy malos, como muy de telenovela o muy forzados. Entonces no me gustaba mucho y al final lo que hice, ya cuando vi que no encontraba a nadie en Nueva York, fue preguntar a varios amigos mexicanos por recomendaciones y a través de ellos pues, hice varias audiciones por Skype con personas que estaban en México y al final elegimos a Aida, que bueno, yo estoy muy contenta con ella. A mí ya te lo dije. Sin Luis aquí, nuestro acuerdo no funciona. Yo necesito que me desalojes la habitación. En Brooklyn, donde grabamos, era un edificio que había sido una antigua estación de bomberos. Era un edificio muy bonito por fuera, lo que pasa es que tenía unos andamios, entonces no lo pudimos grabar, pero era precioso. Y que después había sido convertido en apartamentos, pertenecía a la ciudad de Nueva York, y cuando nosotros entramos a grabar, justo la ciudad lo acababa de vender a una universidad para que hicieran un dormitorio, ¿cómo se llama eso? Una residencia. Entonces lo pillamos en transición. Había muchos apartamentos que estaban vacíos, otros apartamentos que tenían gente, y creo que al irnos nosotros al mes lo vaciaban del todo y lo tiraban y lo reconstruían. Entonces, por eso los edificios, o sea, los apartamentos que salen, el apartamento que sale que ella está arreglando era un apartamento que estaba así, nosotros le añadimos un poco de basura, pero estaba así, y el apartamento donde está la chica era un apartamento que estaba igual que el otro, solo que lo limpiamos y pues lo vestimos de otra cosa, pero estaba en ruinas. Yo tuve mucha suerte y trabajé con un productor muy bueno. Ha sido, la verdad, mi mejor experiencia hasta ahora y eso me quitó mucho peso. Él se encargó de muchas cosas y yo realmente solo tuve que encargarme de escribir y de dirigir. O sea, yo llegué al set y todo estaba, es que no tuve que hacer nada. No, realmente fue bastante sorprendente en ese sentido para el tipo de producción que estábamos haciendo. Las cosas que fueron difíciles, pues fue difícil el casting, tardamos mucho tiempo y yo estaba bastante preocupada con eso porque lo que encontraba era muy malo y sabía que si no tenía una buena actriz no tenía corto porque ella está en casi cada plano de mi película, entonces si no había alguien que traía algo bueno, no había película. Luego la otra cosa muy difícil fueron las localizaciones, fue muy difícil conseguir lo que queríamos, vimos muchos edificios. Nueva York es una ciudad donde se graba mucho y la gente está muy harta de eso, entonces es muy difícil conseguir permiso, es muy difícil que alguien diga, venga, vale, ven. Y tuvimos pues una suerte increíble, desde muy pronto mi productor puso a alguien a hacer localizaciones y eso fue muy bueno porque hubo una persona que se dedicaba solo a buscar sitios, preguntarle a gente, gestionar y cada semana visitábamos edificios. Entonces, pero igual también se tardó mucho en tener el lugar. O sea, al final
La localización de interior, no sé cómo la conseguí, no me acuerdo cómo conseguimos lo de la ciudad de Nueva York, fue algo que consiguió este chico, y la de Harlem era el edificio en el que un amigo mío había vivido y él nos puso en contacto con el portero y a partir de ahí visitamos y dijeron, venga, va, sí. Y de hecho la habitación de ella era la habitación real de un latino que vivía allí, que era un trabajador del edificio y vivía en esa habitación, entonces fue como la vimos y le preguntamos si podíamos grabar ahí, no sé, y nos la dejó. Muchas cosas estaban, por ejemplo, la oficina de Tony no estaba, eso lo montamos entero, o el apartamento donde está la chica también está entero. O sea, había cosas que encontramos y son muy auténticas y otras cosas que vestimos enteras, ¿no? A mí lo que me gusta es que creo que no se nota qué es lo que encontramos y lo que estaba ya así. Creo que, no sé, a mí me da la sensación de que todo parece encontrado y eso me gusta mucho. Pues a ver, nosotros el primer festival fue el de Sevilla, entonces ahí fue muy bien porque ganamos los 2 premios que había en el Festival de Sevilla. Y luego, ahora, justo después de eso, en Estados Unidos, el sindicato de directores tiene unos premios para estudiantes y ahí también ganamos un premio. Y ahora estamos mandándolo a través de Marvin & Wayne, que se está encargando de la distribución, lo estamos mandando y estamos un poco a la espera de ver dónde es aceptado y todo eso, espero que funcione. Bueno, uno de los motivos por los que yo me vine es porque tengo un proyecto de una peli que quiero hacer aquí en Sevilla y que estoy escribiendo ahora y es un largo y eso lo quiero hacer pronto, cuanto antes mejor. En medio, pues a lo mejor hago algún otro corto, tengo un par de ideas de cosas que se pueden hacer más fácil y más barato, o sea, Oasis fue algo que fue una gran producción. Ahora me gustaría hacer, viendo un poco la vida que tiene el corto, no quiero dejar de dirigir y quiero seguir teniendo más cosas hechas, pero me gustaría hacer cosas que a lo mejor tengan un impacto un poco más pequeño y que me permitan concentrarme en sacar el largo, que al final es lo que quiero. Aparte he hablado del productor Chris, que fue un compañero increíble de viaje. También la otra persona que para mí ha sido muy importante en todo el tiempo que llevo dirigiendo es el director de foto que se llama Sean Porter, y él, bueno, pues eso, con él he hecho 3 cortos, este es el tercero, es una persona increíble y yo creo que fue la persona que me ayudó, ¿no? La primera vez que hicimos un corto juntos, yo no tenía ninguna experiencia, nunca había dirigido, o vamos, había dirigido ejercicios y cosas muy chicas, y él fue súper generoso y súper buen colaborador y a pesar de que es súper talentoso, Sean es muy generoso, es muy colaborador y lo hacemos todo juntos y eso para mí ha sido un gran apoyo, ¿no? O sea, en los primeros cortos que eran más pequeños y que yo, sobre todo en el primero, que me sentía más insegura, en el momento en que empecé a trabajar con él fue como que ya sé que no importa lo que pase aquí, no importa si perdemos algo, no importa si una localización se cae, no importa nada de lo que pase porque Sean y yo estamos juntos y lo vamos a hacer. Para Oasis fue más difícil convencerle o conseguirle, no convencerle, porque en el intervalo entre que hicimos el primer corto, El hermano, y habían pasado, yo creo, 4 años, me parece, y en esos 4 años Sean, pues su carrera había despegado, hizo un par de largos que estuvieron en Sundance y que le dieron como muy buenas críticas y bueno, pues él había dejado de hacer cortos. Cuando hizo este corto hacía 3 años que no hacía un corto, el último corto que había hecho era mi segundo corto y fueron meses de convencerle. Yo me alegro mucho de que fuera él, si no hubiera sido él, o sea, pues lo hubiéramos hecho y seguro hubiera habido alguien maravilloso también, pero para mí es muy, o sea, yo he aprendido mucho que dirigir y hacer una película no es algo de una persona, es una cosa de un equipo y Sean es de todo el equipo. Chris y Sean fueron como piedras angulares, o sea, realmente esto es nuestro, no es mío. Y eso lo siento muy fuerte.